Creí tener una vida perfecta, un matrimonio estable, una familia unida. Hasta que un día, todo lo que sabía sobre mi esposa y mi propia existencia se hizo pedazos en un solo instante. Bienvenidos a Tiempo Macabro, el lugar donde las historias más oscuras salen a la luz. Me llamo Ernesto, y por más de 30 años creí tener una vida familiar perfecta. Vivía con Elena, mi esposa, en una casa que construimos con trabajo duro y sueños compartidos. Pensaba que envejeceríamos juntos, rodeados de nietos y recuerdos. Sin embargo, todo ese mundo que creí cierto se desmoronó como un castillo de naipes cuando descubrí la verdad que estaba enterrada bajo años de mentiras. Elena me había estado engañando casi desde el principio. No fueron aventuras pasajeras como uno podría imaginar, sino una segunda vida completa. Otro hombre, otra casa, y peor aún, otra familia en un pueblo cercano que visitaba con la excusa de cuidar a su madre enferma. Permítanme contarles cómo descubrí esta otra vida y por qué hice lo que finalmente tuve que hacer. Aquel martes de noviembre sigue grabado en mi memoria como si fuera ayer. Después de terminar mi turno en la fábrica donde trabajo, desde hace casi 20 años, pasé por la tienda para comprar algunas cosas que Elena me había encargado. Era una rutina normal, nada fuera de lo común. Estaba cargando las bolsas en mi camioneta vieja, cuando el teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Al principio pensé ignorarlo. Estaba cansado y solo quería llegar a casa, pero algo me impulsó a responder. El número que apareció en la pantalla no lo reconocía, cosa que me sorprendió porque no suelo recibir llamadas extrañas, pero contesté de todas formas. Una voz que no me sonaba familiar preguntó por mí, por mi nombre completo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como un mal presagio. Confirmé mi identidad y el hombre se identificó como oficial de la policía municipal. Me informó que mi esposa había sufrido un accidente en la carretera y que estaba siendo atendida en el hospital regional. Mi mundo se paralizó por un instante. ¿Elena? ¿Un accidente? Pero si ella está en casa de su madre. Las palabras salieron de mi boca casi sin pensarlo. El oficial hizo una pausa incómoda y luego me dio la dirección del hospital. Dejé las compras olvidadas en la camioneta y conduje como un loco hacia allá, con la mente dando vueltas y el corazón a punto de salirse del pecho. No entendía nada. Elena debería estar a más de 100 kilómetros, en casa de su madre. ¿Qué hacía en esa carretera local? Al llegar al hospital, me dirigí a la recepción. Me temblaban las manos mientras daba el nombre de mi esposa. La enfermera me miró con compasión y me pidió que esperara. Minutos después, un médico se acercó con rostro serio. Señor Gutiérrez, su esposa ha sufrido heridas graves. Está estable, pero inconsciente. Cada palabra caía sobre mí como plomo. El impacto fue considerable. Pregunté qué había pasado exactamente, y el médico me explicó que el auto de Elena había chocado contra un árbol en una curva cerrada. No había otros vehículos involucrados. Me llevaron a verla. Su rostro estaba hinchado, con moretones y cortes. Apenas la reconocí conectada a todas esas máquinas. Mientras esperaba en la sala, llamé a nuestros hijos, Carlos y Mónica, ya adultos y viviendo en otras ciudades. También intenté localizar a la madre de Elena para informarle del accidente, pero nadie contestaba en ese número. Sentí que algo no cuadraba. Una enfermera se acercó con la bolsa de pertenencias de Elena. Me la entregó diciendo que habían recuperado sus cosas del auto. Entre ellas había un teléfono celular que no reconocí.
no era el que yo le había regalado en su cumpleaños. Con manos temblorosas lo encendí y lo que vi me dejó sin aliento. Mensajes, fotos, conversaciones con un hombre que nunca había escuchado. Roberto. Las imágenes y los mensajes contaban una historia que no quería creer. Mi Elena, mi compañera de casi 3 décadas, tenía otra vida. En esas fotos aparecía sonriente junto a un hombre, y en algunas también había un muchacho joven, de unos 20 años. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Te extraño, amor. No puedo esperar a que vuelvas. Marcos pregunta cuándo regresarás. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Me sentí traicionado, engañado, como un imbécil que había vivido una mentira durante tantos años. ¿Quién era Marcos? ¿Quién era Roberto? ¿Pero cuánto tiempo llevaba esta farsa? Mientras procesaba todo esto, un hombre entró corriendo a la sala de espera. Lo reconocí inmediatamente de las fotos. Era Roberto. Cuando le indicaron que esperara, me miró brevemente sin reconocerme. Se sentó a pocos metros de mí, nervioso, pasándose las manos por el pelo. No sabía qué hacer. Quería gritarle, golpearlo, exigirle respuestas. Pero me quedé paralizado. Cada segundo que pasaba era una tortura. Un joven llegó poco después, agitado y con los ojos rojos, se acercó al hombre y lo abrazó. «Papá, ¿cómo está mamá?» La palabra mamá resonó en mis oídos como un martillazo. ¿Elena era su madre? ¿Tenía un hijo con ese hombre? No pude contenerme más. Me levanté y me planté frente a ellos. ¿Ustedes conocen a Elena Martínez? El hombre me miró confundido. Sí, es mi esposa. ¿Y usted quién es? El mundo se detuvo. Soy Ernesto Gutiérrez, su esposo desde hace 28 años. Lo que siguió fue una escena que parecía sacada de una telenovela barata. Roberto se puso pálido. El joven nos miraba alternativamente sin entender. Nos llevaron a una sala privada, donde, entre gritos y acusaciones, descubrimos la verdad. Elena había mantenido 2 vidas paralelas durante más de 20 años. Roberto y yo comparamos historias, fechas y ausencias. Cuando ella estaba conmigo, le decía a él que visitaba a una hermana enferma en la capital. Cuando estaba con él, me decía a mí que cuidaba a su madre. Había construido una red de mentiras tan elaborada que ninguno de los dos sospechó jamás. El joven Marcos resultó ser hijo de ambos. Elena había quedado embarazada de Roberto, pero le había dicho que el niño era mío. A mí me había dicho que no podía tener más hijos después de Carlos y Mónica. Otra mentira más en un océano de engaños. Elena estuvo en coma durante 3 días antes de despertar. Cuando lo hizo, se encontró con sus 2 mundos colisionando frente a su cama de hospital. No tuvo más remedio que confesar todo, cómo había conocido a Roberto cuando yo trabajaba turnos dobles en la fábrica, cómo le había gustado la atención, cómo una mentira llevó a otra hasta crear una vida paralela. Los días siguientes fueron un infierno. Mis hijos estaban destrozados al descubrir que su madre había llevado esta doble vida. Marcos, el hijo de Roberto, no podía procesar que toda su existencia estaba construida sobre mentiras. Y yo me sentía vacío, traicionado, usado. Elena se recuperó físicamente, pero nuestras vidas estaban destruidas. Decidí divorciarme inmediatamente y vender la casa que habíamos compartido.
No podía soportar vivir entre esos recuerdos ahora manchados, pero lo peor estaba por venir. Durante el proceso de divorcio, descubrí que Elena había puesto varias propiedades a nombre de Roberto, propiedades que yo había ayudado a pagar con mi trabajo. También había vaciado nuestras cuentas de ahorro. Me estaba dejando prácticamente en la calle. Cuando confronté a mi abogado sobre esto, me dijo que sería difícil recuperar esos bienes. El sistema legal parecía estar del lado de Elena, a pesar de sus engaños. Me sentía impotente, derrotado, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Fue entonces cuando comenzaron los problemas de salud. Primero fueron pequeñas cosas: dolor de cabeza, insomnio, falta de apetito. Lo atribuí al estrés del divorcio y la traición. Pero luego empeoró. Perdí peso rápidamente, a pesar de que intentaba comer bien. Mi piel se volvió amarillenta, me salían moretones sin razón aparente. Los médicos no encontraban explicación. Mi hijo Carlos también comenzó a sufrir problemas inexplicables. Perdió su trabajo debido a una serie de accidentes extraños. Mónica tuvo complicaciones en su embarazo que pusieron en riesgo a mi futuro nieto. Parecía que una nube negra se había instalado sobre mi familia. Una tarde, mientras visitaba a mi compadre Ramón, su esposa Lupe notó lo demacrado que estaba. Me miró fijamente y dijo algo que cambiaría todo. «Compadre, esto no es normal. Alguien le está haciendo un trabajo». Al principio me reí. Nunca había creído en esas cosas de brujería y hechizos. Eran supersticiones de gente sin educación, pensaba yo. Pero Lupe insistió y me contó historias similares de personas que habían sufrido desgracias inexplicables. Acepté visitar a una señora que ella conocía, una tal doña Carmela. Era una mujer de unos 70 años, de apariencia común, nada parecida a las brujas de los cuentos. Antes de que yo dijera una palabra, ella habló. «Alguien te quiere ver destruido, hijo. Te han puesto un trabajo muy fuerte». Un escalofrío recorrió mi espalda. Le conté mi historia, omitiendo algunos detalles, pero ella parecía saberlo todo. «Tu mujer ha recurrido a fuerzas oscuras para quitarte todo. Ha enterrado tu nombre en el cementerio. Ha mezclado tu sangre con tierra de muerto. Quiere verte acabado para quedarse con todo lo que construyeron juntos y comenzar una nueva vida con ese hombre». Me explicó que Elena había visitado a una bruja poderosa de otro pueblo, que le había hecho varios trabajos para asegurar que yo nunca pudiera recuperarme económicamente ni emocionalmente. También había hecho trabajos para perjudicar a mis hijos y asegurarse de que nunca pudieran ayudarme. A pesar de mi incredulidad inicial, todo comenzaba a tener sentido. Las enfermedades sin explicación, la racha de mala suerte, los problemas de mis hijos. Doña Carmela me ofreció ayuda para limpiar la maldición y revertir el daño. «Puedo deshacer este trabajo y regresarlo a quien lo envió. No para hacerle daño grave, porque eso te haría igual de malo, solo para que reciba lo que has sembrado y te deje en paz a ti y a tus hijos». Durante las semanas siguientes, seguí al pie de la letra las instrucciones de doña Carmela. Baños con hierbas especiales, velas encendidas a ciertas horas, rezos y rituales que jamás pensé que realizaría. Me sentía extraño haciéndolo, pero también desesperado por encontrar alivio. Al mes más o menos, comencé a notar cambios. Mi apetito volvió, recuperé algo de peso, los dolores disminuyeron. Carlos encontró un nuevo trabajo, mejor pagado que el anterior. Mónica tuvo un embarazo saludable y dio a luz a mi nieta sin complicaciones. Y luego escuché las noticias sobre Elena. Roberto
La había dejado por otra mujer más joven. Había transferido las propiedades a su nombre y vaciado las cuentas conjuntas antes de desaparecer. Elena había perdido todo, incluso el respeto de Marcos, quien al descubrir toda la verdad, decidió cortar relación con ella. Sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, una satisfacción amarga al ver que Elena experimentaba lo mismo que me había hecho sufrir a mí. Por otro, una tristeza profunda por todos los años perdidos, por todas las mentiras y por la familia que creí tener y que nunca existió realmente. Con el tiempo pude reconstruir mi vida. No recuperé todo lo material, pero encontré una paz interior que vale más que cualquier posesión. Mis hijos y yo fortalecimos nuestra relación, unidos por la experiencia compartida del engaño y la recuperación. En cuanto a Elena, supe que terminó viviendo en un pequeño departamento rentado, trabajando en una tienda para sobrevivir. La última vez que la vi fue en el supermercado. Años después, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella apartó la vista primero. No sé si por vergüenza o por arrepentimiento. No sentí odio ni rencor, solo una especie de compasión distante, como quien observa a un desconocido en desgracia. Lo que hizo doña Carmela no fue venganza, sino justicia. Elena cosechó lo que sembró, y yo aprendí que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente, pero que mantienen un equilibrio que ni el engaño más elaborado puede alterar para siempre. A veces, cuando estoy solo en mi nueva casa, mucho más modesta pero llena de paz, pienso en todo lo ocurrido, en cómo la persona que creí conocer mejor que a nadie resultó ser una completa desconocida, en cómo las mentiras, por bien construidas que estén, tarde o temprano se derrumban bajo su propio peso, y en cómo a veces necesitamos ayuda de fuentes inesperadas para recuperar lo que es nuestro por derecho, nuestra dignidad, nuestra salud, nuestra paz. La brujería existió siempre, aunque muchos la nieguen, no como la pintan las películas, con escobas voladoras y pociones burbujeantes, sino como un conocimiento antiguo de las energías que nos rodean, de las fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas. Yo no creía en ella hasta que la experimenté en carne propia, primero como víctima y luego como beneficiario de su poder. No la busqué, pero cuando llegó a mi vida, me enseñó que hay más misterios entre el cielo y la tierra de los que imaginamos en nuestra limitada comprensión del mundo. Si te gustó esta historia, déjanos tu like. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.